Hola, mi nombre es el doctor Fernando Ramírez Trejo. Soy especialista en radiología intervencionista oncológica y terapia endovascular. El día de hoy vamos a hablar de partículas embolizantes. ¿En qué consisten las partículas embolizantes? Son pequeños fragmentos y, como lo dice su nombre, partículas que se diseñan de manera microscópica y se adaptan a diferentes tamaños para poder trabajar de manera endovascular en arterias o venas en algunos casos, para ocluir ciertos flujos y trayectos en donde desea el médico tratante o el médico intervencionista en este caso. ¿En qué tipo de pacientes hemos llegado a usar este tipo de partículas? Bueno, usualmente lo implementamos en pacientes que tienen tumoraciones benignas o malignas, las cuales cuentan con un alto flujo vascular, y esto nos permite disminuirlo u ocluirlo de una manera supraselectiva con catéteres y microcatéteres a través de un procedimiento de mínima invasión. Esto lo hacemos con una pequeña punción, ya sea en el brazo, en la pierna o en alguna extremidad, para llegar de manera específica a un sitio a ocluir. Estas partículas vienen prediseñadas en diferentes tamaños estandarizados, lo que permiten al médico especialista y al tratante determinar cuáles y cuántas van a usar en cada patología. Existen diferentes patologías en las cuales podemos usar este tipo de partículas, desde lesiones malignas, lesiones benignas o incluso sangrados. ¿Qué pacientes son los habituales que vemos para este tipo de casos? Bueno, uno de los más comunes son las lesiones hepáticas o tumoraciones hepáticas, las cuales son naturalmente altas en flujo vascular o en flujo arterial. Una vez que usamos este tipo de material, disminuimos, tapamos y ocluimos de manera permanente el flujo de estas lesiones, lo que permite que eventualmente se involucionen o desaparezcan. Estas partículas también son diseñadas para tratar múltiples patologías benignas, como lo son las malformaciones vasculares o, en dado caso, los miomas uterinos. ¿Qué es lo que sucede en los miomas uterinos? Que nosotros, al trabajar de manera específica y supraselectiva a través de microcatéteres y microguías, podemos llegar hasta el sitio de las arterias que irrigan a los miomas, usar las partículas para ocluir de manera permanente el flujo que aporta al crecimiento de estos miomas. Por ende, al disminuir su flujo, disminuye su tamaño y eventualmente pueden llegar a desaparecer por completo, lo que permite que puedan ser tratados de una manera no quirúrgica y de manera ambulatoria a través de una pequeña incisión, ya sea en el brazo o en la pierna, permitiendo una recuperación inmediata sin la necesidad de bisturí. Estos procedimientos son realizados por médicos especialistas y entrenados, como lo son el cirujano vascular intervencionista o el radiólogo intervencionista. De igual manera, como se llegan a usar este tipo de partículas en pacientes con miomas uterinos, también lo podemos implementar en hombres. En pacientes con hiperplasia prostática o crecimiento de la próstata de manera benigna, podemos llegar a ocluir de una manera similar las arterias que irrigan a esta próstata, por ende disminuye su tamaño y disminuyen los síntomas en el paciente, pudiendo presentar un tipo de alternativa no quirúrgica para corregir las patologías asociadas al crecimiento de la próstata. Es importante saber que todos estos procedimientos tienen que ser realizados por médicos especialmente entrenados, como lo son el cirujano vascular intervencionista y el radiólogo intervencionista. Uterine fibroid embolization is a minimally invasive procedure. UFE does not remove the uterus or the ovaries. A small incision is made in the leg to gain access to the femoral artery. A long flexible tube called a catheter is then inserted into the femoral artery. It is guided up the femoral artery and into the artery that supplies blood to the uterus, called the uterine artery. The catheter is then guided to smaller arteries that supply blood to the fibroids. Uterine fibroid embolization delivers tiny microspheres to the artery that supplies the fibroids, cutting off the blood flow, causing the fibroids to shrink. The tiny microspheres are injected through the catheter and travel through the blood vessel. Since the microspheres are more than 60 times larger than red blood cells, they plug the tiny vessels that red blood cells travel through to feed the fibroid. The procedure is repeated in the uterine artery on the other side to make sure that all blood supply to the fibroids has been cut off. All fibroids are treated simultaneously. Once the blood supply to the fibroids has been blocked, the fibroids begin to shrink. There is no scar tissue and minimal blood loss with UFE. La embolización endovascular o espiral endovascular es una técnica mínimamente invasiva que se realiza para tratar los aneurismas cerebrales. El objetivo del tratamiento es bloquear el flujo de sangre hacia el aneurisma
y por lo tanto reducir el riesgo de ruptura del aneurisma. En este procedimiento, un catéter guiado por un cable es insertado a través de la arteria femoral en la ingle y es dirigido todo el camino hacia la arteria cerebral afectada. El cable guía es retirado. Un microcatéter que lleva una espiral de platino suave se introduce dentro del catéter inicial y es conducido hasta la abertura del aneurisma. La espiral se despliega en el saco aneurismático. Una pequeña corriente eléctrica se pasa para separar la espiral del catéter. Puede tomar varias espirales para rellenar el aneurisma. Las espirales inducen la coagulación sanguínea dentro del aneurisma y lo aíslan de la arteria. En algunos casos, cuando el cuello del aneurisma es muy amplio, una endoprótesis puede ser usada para mantener las espirales dentro del saco aneurismático. La embolización asistida con endoprótesis consiste en colocar permanentemente una endoprótesis en la arteria antes del bobinado. La endoprótesis actúa como un andamio dentro de la arteria para ayudar a mantener las espirales en su lugar.